A las 8:15, en la entrada de la bahía de Disco, Groenlandia, el USNS Pomeroy, un buque de transporte estratégico de Estados Unidos, quedó de repente totalmente inmovilizado. No hubo señales de ataque físico, pero el sistema operativo completo de este coloso de 60.000 toneladas perdió la energía de golpe, convirtiéndolo en una masa metálica a la deriva. En la pantalla central de control apareció un mensaje rojo brillante: violación del protocolo de la Unión Europea. Sistema aislado. Lo más aterrador era el origen del golpe. No venía de un enemigo, sino que se activó directamente desde Berlín, a través de una puerta trasera en el software de gestión energética Siemens, que la Marina estadounidense llevaba años utilizando y en el que confiaba. Al mismo tiempo, llegó a la Casa Blanca un ultimátum demoledor. Estados Unidos debía retirar todas sus fuerzas de la zona antes de medianoche, hora de Berlín. Solo si aceptaba, se restauraría el sistema de gobierno del barco. Si no, Alemania revocaría de forma permanente el soporte técnico y los derechos de acceso para todo el hardware militar estadounidense operado por tecnología alemana. Se desencadenó un pulso sin precedentes. Alemania, el aliado más cercano, usando su propia tecnología para tomar como rehén un barco estadounidense en pleno Ártico. ¿Por qué Berlín se atrevería a algo así? ¿O hay un cálculo distinto detrás de este estruendo? Y mientras arriba todo parecía una guerra entre socios, en el fondo del mar oscuro, un invitado no deseado cruzaba discretamente el último perímetro defensivo. Creía que había llegado una oportunidad única para apoderarse de la línea de vida de ambos gigantes. No podía imaginar que ese sería el último error de su vida. La verdad detrás de esta extraña y brutal guerra civil es mucho más impactante de lo que parece, y empieza con una traición imperdonable. Según las primeras evaluaciones de expertos, la clave del movimiento de Berlín está en la escasez de recursos que asfixia a la industria alemana. A comienzos de 2026, China endureció sus controles de exportación y bloqueó el 98% del suministro de tierras raras hacia Europa, llevando al borde de la quiebra a empresas alemanas de vehículos eléctricos y energía eólica. En ese escenario, la mina Kvanefjell en Groenlandia se convirtió en el último tanque de oxígeno. Berlín se jugó el todo por el todo con un acuerdo secreto con el gobierno autónomo groenlandés. Protección militar absoluta, a cambio de derechos exclusivos de explotación durante 50 años. Para blindar ese tesoro, Alemania transformó la bahía de Disco en una zona de negación sensorial, con un núcleo centrado en la fragata clase F-125. Ese buque actuaría como centro de mando del sistema Sea Spider. Antes, vehículos submarinos no tripulados alemanes CAC-CAT habían desplegado sigilosamente más de 5.000 sensores pasivos acústicos y magnéticos en el lecho marino, en el acceso a Groenlandia. Cada sensor, del tamaño de una pelota de tenis, estaba conectado directamente al sistema de posicionamiento Galileo. Cualquier buque de guerra que entrara en el área sería detectado por el campo magnético de su casco de acero y por el calor de sus motores, y quedaría expuesto de inmediato a una red de interferencia capaz de cegar radares y cortar comunicaciones satelitales. Alemania bautizó esta operación como campaña de defensa ecológica, citando el artículo 234 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, con el argumento de impedir la entrada de barcos que pudieran verter combustible en áreas sensibles cubiertas de hielo. La segunda flota estadounidense cayó en una trampa perfecta, legal y tecnológica. Si Washington disparaba para destruir los sensores, quedaría marcado como destructor ambiental y agresor contra una nación independiente, mientras los buques estadounidenses quedaban paralizados por su posicionamiento y se veían obligados a permanecer a la deriva fuera de la entrada de la bahía. En el interior, bajo el paraguas electrónico de la F-125, decenas de barcos civiles mineros alemanes perforaban sin pausa, extrayendo riqueza por valor de miles de millones. Antes de continuar, planteemos la apuesta del conflicto. Con estas condiciones geográficas, ¿quién crees que se impondrá? ¿Alemania o Estados Unidos? Deja tu opinión en comentarios. El Pentágono no estaba dispuesto a aceptar la humillación y decidió responder.
Por densa que fuera la malla sensorial alemana, dependía de detección magnética y escucha pasiva. Por eso Estados Unidos apostó por su comodín tecnológico, el destructor furtivo Zumwalt. Con su diseño angular, que reduce su firma de radar a la de un pequeño pesquero, y su propulsión integrada silenciosa, se asumía que podía colarse sin esfuerzo por la red alemana. El buque apagó transmisores de radio, radar y sonar activo, avanzando en absoluto silencio. A las 19:30, apenas 30 minutos antes de que venciera el ultimátum, el Zumwalt se deslizó junto a la boya que marcaba el límite de la zona segura europea. Todo parecía ir según lo previsto. En sus pantallas de vigilancia pasiva, el sistema de interferencia alemán seguía sin activarse. La tripulación estadounidense empezó a abrir las compuertas de los silos del sistema de lanzamiento vertical, lista para una demostración de fuerza junto a los buques mineros. Pero cuando el destructor furtivo alcanzó una posición a 24 millas náuticas de la costa, el cielo se rasgó con un zumbido como de miles de abejas saliendo de un panal. El radar de defensa de corto alcance del Zumwalt se quedó en blanco. Los objetivos eran demasiado pequeños y volaban demasiado bajo. Desde barcos civiles camuflados, cientos de drones comerciales baratos despegaron a la vez, formando una nube negra densa que envolvió al buque. No portaban una carga letal, pero sí un arma devastadora: aerosoles llenos de pintura nano reflectante del calor. Antes de que el sistema automático de armas pudiera reaccionar, los drones se estrellaron contra el casco y rociaron toneladas de pintura adhesiva especial sobre la estructura compuesta y las torres de sensores. En segundos, esa capa anuló el famoso recubrimiento de sigilo infrarrojo, haciendo que el buque de $4.000 millones brillara como una antorcha en las cámaras térmicas alemanas. Peor aún, la pintura bloqueó por completo las lentes de los directores electro-ópticos. Desde la oscuridad, potentes focos de la fragata alemana iluminaron al Zumwalt como si se burlaran. Con la posición expuesta y sin capacidad de observación, el capitán estadounidense se vio obligado a ordenar la retirada de emergencia. La obra maestra del sigilo estadounidense había sido derrotada por un enjambre de drones baratos que solo lanzaban pintura. Y ese fracaso elevó la tensión a otro nivel. Incapaz de avanzar por el aire y la superficie, la Marina de los Estados Unidos decidió enfrentar a Alemania en el entorno donde creía ser dueña absoluta, bajo el océano. A 120 metros de profundidad, bajo el permafrost, liberó a su verdadero monstruo, el submarino nuclear de ataque clase Virginia. Con un reactor nuclear que le daba energía ilimitada y un sonar pasivo de última generación, el Colorado era conocido como el Rey del Mar. Su misión era infiltrarse en secreto en el acceso a la bahía, acercarse a las plataformas alemanas, reunir pruebas de violaciones y, si era necesario, utilizar brazos robóticos no tripulados para cortar los cables de fibra óptica submarinos que conectaban el sistema defensivo alemán con el continente. En las profundidades heladas del Ártico, el capitán estadounidense confiaba en que la potencia nuclear aplastaría cualquier resistencia. De pronto, los auriculares de los expertos hidroacústicos se llenaron de golpeteos y gemidos. El análisis de frecuencias confirmó que eran sonidos de una manada de ballenas jorobadas migrando. Señales biológicas naturales e inofensivas. El capitán ordenó continuar más adentro, hacia las aguas estrechas. Fue un error fatal. Oculto bajo la sombra acústica de ese grupo de ballenas estaba el submarino más reciente de Alemania, un tipo 212 CD, equipado con propulsión independiente del aire mediante celdas de combustible de hidrógeno. Operaba más silencioso que el propio ruido de fondo del océano. Pero su arma más temible era su guerra electrónica biomimética. Emitía pulsos sonoros que imitaban a la perfección los cantos de ballena, ocultando cualquier ruido residual y engañando por completo los algoritmos de filtrado del sistema estadounidense. Cuando el Colorado pasó cerca, el 212C se separó súbitamente, se deslizó por debajo a distancia mínima y se colocó en el punto ciego del sonar en la estela, detrás de los deflectores de popa. Lanzó un dispositivo simulador de torpedo que se adhirió al casco del submarino estadounidense. El golpe metálico se oyó con claridad, transmitiéndose por el acero y helando a toda la tripulación. De inmediato, en la pantalla de combate del Colorado,
apareció un mensaje rojo brillante, enviado mediante vibraciones de alta frecuencia. Objetivo destruido. Regrese a base. Los marineros quedaron mudos. El capitán, curtido, sintió sudor frío. Acababan de ser derrotados por un barco 3 veces más pequeño, de energía por baterías, sin darse cuenta siquiera de cómo. Acorralado, el prestigio de la Marina estadounidense quedó seriamente dañado. En el Pentágono comprendieron que no podían derrotar a Alemania con métodos tradicionales, así que cambiaron de tablero. Dejaron el juego del escondite acústico y magnético y pasaron a la física cuántica y la geomecánica. Un escuadrón de Poseidón antisubmarinos voló bajo sobre la zona y arrojó cientos de pequeños cilindros sobre el mar, sensores de gravimetría cuántica. Era tecnología ultrasecreta, probada con éxito en 2026, basada en el principio de que toda masa curva el espacio y genera su propio campo gravitatorio. Por más sigilo acústico que tuviera el submarino alemán y por más que su casco no fuera magnético, seguía siendo una masa metálica de 2.500 toneladas. En el centro de mando estadounidense apareció un mapa del fondo marino. Los pozos gravitacionales moviéndose bajo el hielo revelaron la ubicación exacta de 2 submarinos, tipo 212C, de ocultos allí. Confirmados los objetivos, se envió de inmediato el rompehielos pesado Polar Security Cutter, con proa reforzada. Embistió los enormes témpanos en el estrecho acceso de la bahía, justo por encima de los submarinos alemanes. El impacto fue brutal. La colisión desencadenó una avalancha de hielo a gran escala, llenando el paso y cerrando la única salida. Los 2 submarinos más modernos de Alemania quedaron atrapados en una jaula estrecha, sin poder avanzar ni retroceder. La tensión alcanzó el máximo. Pero entonces, desde el silencio del lecho marino, apareció una señal inesperada. Un tercer fantasma, sin código de identificación OTAN, empezó a moverse. Aprovechando el ruido caótico del enfrentamiento, ese buque extraño abrió la escotilla de un compartimento especial y se acercó con audacia hacia el submarino alemán inmovilizado. Y en ese punto cayó el telón. De repente, los sistemas de comunicación de los buques de mando estadounidense y alemán se sincronizaron de forma inesperada a través del enlace táctico Link 16. La orden de confirmación fluyó fría. El objetivo está en la red. La verdad quedó al descubierto. No había guerra civil. El objetivo real de todo ese teatro era un submarino chino de ataque, tipo 039C, que llevaba tiempo merodeando allí bajo la fachada de investigación científica vinculada a la ruta de la seda ártica. Había apagado motores y permanecía inmóvil bajo la termoclina para ocultarse. Estados Unidos no podía atacarlo sin pruebas concluyentes, pero si lo dejaban, China recopilaría silenciosamente datos sobre toda la actividad de la OTAN en el Ártico. La única manera de cazar a ese zorro era explotar su codicia. Estados Unidos y Alemania desplegaron deliberadamente sus armas de guerra electrónica más secretas y las activaron a máxima intensidad. Para China, aquello era una oportunidad de una entre 1000 años. Acercarse y registrar las frecuencias operativas, descubrir puntos débiles y aprender cómo neutralizar a la OTAN en el futuro. Y cuando llegó el momento, el submarino chino salió de su escondite y lanzó un submarino no tripulado de reconocimiento de corto alcance, llamado Drone Leech. Se aproximó suavemente al casco alemán para escanear la estructura de sus placas anecoicas y recoger datos de fugas electromagnéticas a distancia mínima. En ese instante, el espionaje activo quedó demostrado. La trampa se cerró de inmediato. 15 comandos alemanes en cubierta activaron dispositivos locales de interferencia de alta frecuencia. El Drone Leech perdió el control, cayó al fondo y se convirtió en prueba irrefutable. Al mismo tiempo, uno de los tipo 212CD, que en realidad no estaba atrapado, encendió motores, giró su proa y bloqueó la ruta de escape. En superficie, el buque estadounidense desplegó una red sensorial envolviendo el objetivo. Bajo el hielo, el estrecho de la bahía de Disco se convirtió al instante en una jaula acústica. Buques estadounidenses y alemanes emitieron simultáneamente pulsos de sonar activo, dirigidos al casco del submarino chino. El choque de las ondas contra el tipo 039C resonó con fuerza,
señal inequívoca de que había sido fijado bajo una potencia abrumadora. El sistema de sigilo chino quedó neutralizado. El dron espía quedó confiscado como evidencia y la posición de la nave madre quedó expuesta. Si respondía con fuego para escapar, sería destruida en el acto. Sin alternativa, el submarino chino se vio obligado a iniciar el humillante procedimiento de emergencia: emerger para salvar la vida de su tripulación. La torreta rompió la superficie y el tipo 039C ascendió lentamente en medio del cerco de buques de guerra estadounidenses y alemanes que lo iluminaban con focos, como a un delincuente atrapado en flagrancia. Estados Unidos obtuvo los datos del submarino chino junto con el dron de alta tecnología. Alemania consolidó su papel como guardián del Ártico. La ambición china de agarrar la garganta de Occidente se desvaneció en el aire helado. La historia termina aquí, pero la guerra subterránea bajo el océano no hará más que intensificarse. ¿China tragará el orgullo o está desarrollando silenciosamente un nuevo arma para responder? Deja tu comentario y no olvides dar like y suscribirte para seguir el próximo capítulo. Adiós y nos vemos en el siguiente.